Bueno, compañeros, compañeras de la prensa, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Comentarles que en seguimiento del tema de la deuda de estados y municipios, y especialmente a partir del reciente informe que fue presentado por el Auditor Superior de la Federación, en congruencia con la visión de un sistema nacional de deuda pública que hemos venido planteando en las pasadas iniciativas, hoy estaremos presentando una tercera que es el complemento a la visión de reforma constitucional, al planteamiento específico de deuda de estados y municipios, y hoy la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, y que precisamente lo que vienen es a complementar lo que ha venido saliendo a la luz pública. Ha quedado claro en los últimos meses que en estados y municipios han faltado transparencia y confiabilidad en la información. Esto de manera textual lo establece el reciente informe del Auditor Superior de la Federación, que hay un registro laxo de la deuda, que hay ausencia de límites prudenciales, que hay ausencia de fondos preventivos y que hay una alta exposición de los bancos. Esto respecto al tema de la deuda de estados y municipios. Así lo hizo ver el pasado 20 de febrero del 2013 la Auditoría Superior de la Federación. Pero en ese informe también enfatiza que en materia de deuda federal hay también problemas y hay condiciones claras de riesgo sistémico. Señala que hay una ausencia de límites a la deuda federal y comenta de manera textual que el endeudamiento del gobierno federal tiene una situación de alto riesgo, porque excede los niveles recomendados para los países en desarrollo de 30% de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto. Considera también el Auditor Superior de la Federación que es un marco jurídico anacrónico el que tenemos en materia de deuda pública. Analiza también el tema de la deuda contingente y especialmente señala que en la norma actual la definición de deuda pública no incluye conceptos como pidiregas, los pasivos del IPAB, pensiones, pasivos de fondos de fomentos, de la banca de desarrollo, de fideicomisos, proyectos de prestación de servicios o asociaciones público-privadas, entre otros. Es decir, hay enormes huecos derivados de un marco normativo anacrónico que no nos garantizan que la deuda contingente esté claramente especificada, y obviamente esto nos lleva a una condición de una altísima opacidad respecto al tema de deuda pública federal. También señala el Auditor Superior de la Federación que hay discrepancia en el cálculo del endeudamiento entre la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, y el Banco de México. Existen discrepancias en la medición de la posición fiscal del gobierno federal y no hay correlación entre deuda y crecimiento. Este contexto, compañeros y compañeras, lo que nos dice es que lo que hemos venido viendo, que es el grave problema que presenta la deuda pública en estados y municipios, solamente pondremos como ejemplo el reciente escándalo en Tabasco, donde se está hablando de un desfalco de alrededor de 27,200 millones de pesos, o simplemente cuando uno revisa las notas recientes en Zacatecas, se señala que pasó la deuda de 477 millones al cierre del 2009 a poco más de 8,254 millones de pesos. El dato realmente es terrible porque el crecimiento implica mucho más del 1000% en la actual administración de Zacatecas. Esto, compañeros y compañeras, en el marco de la deuda de estados y municipios, se viene a complementar con lo que nos ha dicho el Auditor Superior de la Federación respecto a la problemática que enfrenta también la deuda de la Federación. De tal manera que por esta razón la iniciativa que estamos presentando el día de hoy busca que se reconozca como deuda pública los pasivos contingentes como pidiregas, avales, ADEFAS, pasivos del IPAB, obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público-privados y proyectos de prestación de servicios, asimismo también reconocer a las pensiones. Estamos planteando generar indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad, no solamente para estados y municipios, como se ha enfatizado en recientes fechas, sino también para la deuda pública federal, y por último, garantizar un sistema de monitoreo que identifique cuando alguna entidad pública adquiere un monto de endeudamiento
por arriba de su capacidad de pago y el procedimiento de solicitudes de ampliación de endeudamiento de las entidades federativas que hayan superado los límites prudenciales de endeudamiento en función de su capacidad de pago. Esto, compañeros y compañeras, para cerrar, es una iniciativa que viene a profundizar en un tema que hemos planteado como la punta del iceberg de la problemática de la hacienda pública que enfrenta nuestro país. Si nosotros no logramos entender de manera clara cómo está funcionando la deuda en estados, municipios y en la federación, difícilmente podremos dar un debate claro, transparente y sobre todo convocante a la sociedad en materia de impuestos y en materia de gasto público. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que queda en la mente de los ciudadanos y las ciudadanas cuando se revisa una deuda como la de Zacatecas, que no encuentra una razón clara de ser, o cuando uno va a mi tierra, al municipio de Acapulco, donde se creció de 300 millones de pesos a una deuda de casi 2.500 millones de pesos que no encuentran obra pública, donde no se encuentra ninguna carretera, ninguna obra de infraestructura que ampare esa deuda, la gente lo que piensa es que todo ese dinero se fue al bolsillo de los funcionarios y se fue al flujo de la corrupción que tanto nos pega. De tal manera que lo que nosotros estamos viendo en el tema de la deuda es la punta de entrada para garantizar a entrarle de fondo al gran debate que está aquí en el Senado. No solamente evitar que en lo futuro tengamos excesos en materia de empréstitos y que tengamos poca claridad, sino que el tema de la deuda nos garantice un debate profundo sobre el tema del combate a la corrupción. Aquí se está discutiendo el tema de cómo conformar una agencia que precisamente luche contra la corrupción, un sistema nacional de fiscalización, un sistema nacional de rendición de cuentas, y por eso este tema es trascendente. El Auditor Superior de la Federación lo puso la semana pasada sobre la mesa. Ayer una muestra clara para un botón fue el debate que se tuvo sobre el IFAI, y me parece que lo que hoy estamos necesitados los mexicanos y las mexicanas es que se legisle en todo un nuevo sistema de rendición de cuentas. Por eso esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy, pues habrá de fortalecer el gran debate que hemos sostenido y que se está sosteniendo en Comisiones Unidas de puntos constitucionales y de Hacienda en materia de deuda pública. Y estoy a sus órdenes si es que hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes. ¿No hay? Sobre lo que quieran. Buen día, senador. ¿Cómo evitar que se siga contratando deuda para gasto corriente, que es uno de los principales problemas de opacidad en cuanto a los montos reales de la deuda en estados y municipios? ¿Incluye alguna reforma en este aspecto, que es la deuda no registrada ante Hacienda? Bueno, lo que tenemos claro es que tenemos un marco que es totalmente anacrónico y que es muy laxo. Nosotros lo que hemos planteado es una serie de instrumentos, desde la supervisión de la deuda y la ratificación de la misma, que deba hacer el Senado de la República en una lógica de pesos y de contrapesos entre poderes y entre órdenes de gobierno, y obviamente que el registro sea mucho más contundente. Avanzamos con la Ley General de Contabilidad y esperamos que eso, junto con otros instrumentos de transparencia, como la autonomía a nivel de órdenes de gobierno que le estamos dando a las instituciones de transparencia, y un sistema de deuda que nos garantice que cada estado tenga en sus solicitudes que imprimir para qué se va a dedicar ese uso, nos permita tener un marco completo que evite los excesos en los que hemos caído. Adrián, una pregunta más. Acá. Senador, preguntarle sobre otro tema que, bueno, está causando cierta polémica, sobre todo porque se habla mucho de esta reforma, pero nadie la conoce hasta el momento, la reforma de telecomunicaciones. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la reforma de telecomunicaciones que necesita el país? ¿Qué con la competitividad, qué con la apertura? Bueno, estamos en la espera de que esta iniciativa, que lo que sabemos es que se está conformando por parte de las distintas fuerzas políticas, sea presentada o al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Qué se necesita en materia de reforma de telecomunicaciones? Una reforma que nos dé competencia, que nos dé una mayor oferta en cuanto a actores que estén
prestando el servicio, una iniciativa que garantice sobre todo que los consumidores, los millones de consumidores que existen en materia de telecomunicaciones se beneficien. Hoy tenemos y sigue existiendo una necesidad de ser más competitivos en telefonía celular, de ser más competitivos en materia de telefonía, de garantizar que haya en materia de televisión una mayor oferta y una mayor cantidad de contenidos. Necesitamos hacer una reforma que libere a un mercado tan grande y tan potente como el que significan los 110 millones de mexicanos, una reforma que profundice especialmente en materia de la Comisión Federal de Competencia para garantizarle no solo dientes, sino fortaleza institucional para que sea el Estado mexicano el rector en un sistema tan importante como es el de las telecomunicaciones en el país. En ese tema, ayer decían Madero y Zambrano que hay presiones de los concesionarios. ¿Ustedes cómo van a actuar? Hay muchos intereses económicos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros y atender a quien nos debemos a los votantes, nos debemos a esos millones de hombres y mujeres que son consumidores, que hoy enfrentan tasas altas en telefonía, que hoy enfrentan una incapacidad de tener mayores contenidos. Bueno, pues tendremos que votar en consecuencia para que esta iniciativa y esa reforma le beneficie a los 110 millones de mexicanos y mexicanas y no solamente unos cuantos. Listo, gracias. No, perdón. Solicito una disculpa. En la mesa que está establecida para discutir la deuda de estados y municipios, el día de hoy habré de presentar la solicitud, no solamente para que comparezcan, como se ha acordado, autoridades de la banca, autoridades del Banco de México, hay un acuerdo en ese sentido, pero con base en el informe reciente del Auditor Superior de la Federación, surgieron 9 estados que hoy están considerados en una situación altamente crítica por el Auditor Superior de la Federación. Estos son Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Sonora, son los estados más endeudados y en situación más crítica, a decir del Auditor Superior de la Federación, y los municipios que destacan son Guadalajara, Jalisco, con 2.681 millones de pesos de deuda, Acapulco, Guerrero, que como comenté, con 2.500 millones de pesos, Tijuana, Baja California, con 2.540 millones de pesos, Monterrey, Nuevo León, con 2.146 millones de pesos, Zapopan, Jalisco, con 1.447 millones de pesos, Benito Juárez, Quintana Roo, con 1.366 millones de pesos, Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 1.115 millones de pesos, Mexicali, de Baja California, con 950 millones de pesos, San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, con 902 millones de pesos, y Tlaquepaque, Jalisco, con 845. Estos se los vamos a dar en el boletín de prensa para que los tengan, pero el planteamiento que vamos a hacer ante esa mesa es que vengan y que sean citados los titulares actuales del Poder Ejecutivo en esos estados y en esos municipios, y también pedir y poner en consideración que vengan quienes gobernaron hace un año. El informe que está en este momento a revisión por parte del auditor es precisamente para el ciclo del 2012. ¿Qué queremos? Pues que nos den luces y nos aporten visiones sobre el porqué de estas condiciones de deuda. No solamente quienes han recibido municipios y estados endeudados, sino también quienes tuvieron la facultad administrativa a su cargo para poder preguntar con toda puntualidad y transparencia qué es lo que nos ha llevado a estos niveles de endeudamiento en los estados y obviamente que nos preocupa en el país. De tal manera que estaremos rindiéndole cuentas a ustedes sobre cómo avanza este acuerdo en la mesa de trabajo. Muchas gracias. Está con ustedes el senador Luis Sánchez, que va a platicar con ustedes.